Bueno, Marce, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Bueno, muchas gracias por invitarme, Mauro. Un placer. Un placer a mí, para mí tenerte acá. Y voy a hablar con Marcelo Guerrieri de esta novela que me gustó muchísimo, Con esta luna, publicada por Tusquets Editores. Le mando de paso un beso grande a Cora Lucantis, bueno, que siempre tiene buena onda conmigo. Marce, antes de hablar puntualmente de la novela, me gustaría preguntarte cuáles fueron tus comienzos como lector. Bueno, comienzos, me voy a la niñez. Me acuerdo, bueno, siempre la lectura fue como un espacio de refugio, un lugar de disfrute, ¿no? Siempre lo viví así, me acuerdo los libros así de chicos, de Sandokan, las novelas de aventuras, estaba esa colección que muchos conocerán de los lomos amarillos, bueno, Robin Hood. estaba en la casa la colección Robin Hood, que estaba en la casa de mi abuela. Y después me enganché con la ciencia ficción, fui pasando de géneros, ¿no? Ya más de adolescente, Un Mundo Feliz, qué sé yo, 1984, esos textos. Ray Bradbury, mi viejo tenía una colección también de ciencia ficción que se llamaba Más Allá, de una colección de ciencia ficción de la década del 50, y que estaba en mi casa también, me acuerdo que leía. Y bueno, después empecé así, Art, Cortázar, qué sé yo, bueno, los latinoamericanos, los rusos, bueno, mi lectura siempre fue así, no sistemática, ¿no? Yo no estudié letras, sino que fue de descubrir un autor y después compartir con amigos, y por qué no lees este, pero siempre como un espacio de disfrute y de refugio, ese fue mi acercamiento. Bueno, en un momento hiciste taller con un gran maestro de muchos escritores, de hecho, algunos escritores amigos míos, de Alberto Laiseca. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo venía escribiendo y en un momento sentí que tenía ganas de hacerlo más sistemático, incorporar más herramientas y me acerqué al taller de la ISECA, caí de casualidad. Yo fui al Rojas y me anoté en el taller que había. Y apareció la ISECA, un escritor que yo tampoco conocía de antes. Así que fue un doble descubrimiento. Primero, bueno, su figura imponente, su manera de dar taller, su compromiso con la escritura, su militancia con la escritura como forma de vida, fueron cosas que fui descubriendo en él y de alguna manera quizás ese fue mi mérito, haberme dado cuenta que ahí había un grosso y quedarme, ¿no? Me acuerdo que muchos huían medio despavoridos porque tenía una manera muy particular de dar taller, pero a la vez muy amorosa en algún sentido, ¿no? Que si uno podía registrar lo que había ahí, era un espacio muy rico. Y después, bueno, empecé a ir a la casa, a sus talleres particulares. Y para mí fue un disparador muy clave para mí. Como te decía, no solo en la posibilidad de darme un espacio para explorar, porque él siempre daba consignas muy creativas, muy así inspiradoras. Cada semana te daba una consigna para escribir, lo cual para mí era genial. Claro. Y si bien no todas las semanas tenía un cuento terminado, siempre todas las semanas escribía algo, produje un montón durante esa época. Y después tenía, bueno, una mirada muy ligada a la escritura como trabajo, como oficio, como forma de vida, la escritura como militancia, algo que también a mí me fue clave en ese momento. Y después de conocer un montón de colegas que estaban en la misma búsqueda, en ese momento, bueno, que para mí conformó como un grupo de pertenencia, ¿no? Así que para mí fue un antes y un después, el ir al taller de la ISECA, un maestro con todas las letras. Marce, y bueno, y hablando puntualmente de Con esta luna, que recomiendo mucho este libro que publicaste, bueno, que ahora te publicó Tusquets, quería preguntarte, bueno, la historia es verdad que nace de una situación tuya que viviste primero en Puan, ¿no? ¿Ese fue el germen que da inicio a esta historia? Bueno, un poco la primera escena de la novela, que tiene que ver con la votación de la 125 y el conflicto con el campo, fue un poco el disparador. Me parecía que toda esa situación histórica, ¿no? De empate, de tensión campo-ciudad, peronismo-antiperonismo, había en esa época algo muy también dramático y escénico, ¿no? Esa definición a la madrugada con el empate, el vicepresidente que vota en contra de su propio gobierno, los actos en la ruta, por un lado, del gobierno en la Plaza de Mayo.
había para mí toda una cantidad de imágenes muy, muy ricas que a mí me convocó a narrar. Yo algo tengo que contar sobre esta época, ¿no? Y ahí narré esa primera escena en que hay dos grupos de taxistas viendo la transmisión, y bueno, eso es lo que a mí me empujó. Después lo que pasó fue que eso fue un texto de 10 páginas, que no sabía si iba a ser cuento o qué, y ahí viene lo que vos traes, ¿no? Esto de Puan, yo estudié antropología y nos habían mandado a hacer un trabajo de campo, y enseguida conecté con un bar de taxistas de la noche, al que íbamos con unos colegas de madrugada, ahí en una estación de servicio, y dije, quiero investigar ese espacio. Y ahí fue que hice trabajo de campo sobre los taxistas de la noche en ese bar, que es un bar donde se paraban a tomar un café y descansar, charlar entre sí. Y bueno, toda esa info que yo saqué de ahí me dio pie para decir, bueno, voy a escribir un texto más largo, ambientado en el espacio de los taxistas de la noche. Entonces ahí fue cuando junté el trabajo de campo de antropología con esas 10 páginas que había escrito, y dije, me voy a instalar en este mundo. Viste que para escribir una novela uno tiene que hacer pie, ¿no? Y dije, ahora puedo hacer pie acá. Si bien yo no cuento, no es autobiográfico ni tiene que ver con las personas reales de ese espacio, haber conocido ese espacio a partir del trabajo de campo me dio pie para decir, bueno, voy a escribir una ficción con este material. Y ahí me instalé cómodo en ese mundo y pude empezar a escribir la novela, que ya empezó a ser novela. Estuviste charlando mucho tiempo, ¿no? Con taxistas en este bar. Sí, fue un trabajo de campo que duró unos meses, que después derivó en un ensayo ahí con la lógica del ensayo y de la monografía, ¿no? Y sí, habrán sido 6 meses, más o menos. Marce, hablando Que, puntualmente del libro, lo que noto, ¿no? Es que son personajes como muy solitarios, que a su vez como que, digamos, se juntan en la soledad, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, hay algo de eso. Sí, los personajes están muy solos, los personajes principales, ¿no? Está Moreira, que es el estudiante de antropología que va a la noche a esos bares y que conoce, bueno, a Andonaei, que también está penando cierta historia relacionada con su hijo, con la distancia con su hijo, y está el gato también, que por otros motivos también está solo. Son esta trilogía de personajes que un poco yo digo se amuchan, ¿no? Es la soledad que los junta, ¿no? Son personajes que están medio en pausa, todavía tratando de resolver cosas, y eso es lo que los hace encontrarse, ¿no? Son personajes solos pero que se encuentran, ¿no? Y Claro. dejan de estar solos. A mí Hay me parece que ahí hay algo, sí, de muchos banda, personajes ¿no? que son muy, muy pintorescos, que a mí la verdad que por momentos me sacaba una sonrisa, como Trompita, por ejemplo, es una especie de adivinador, ¿no? Sí, sí, tiene como un oráculo, Trompita, ¿no? Es un personaje que me divierte mucho. Es un tipo que es muy a tierra, ¿no? Que todo el tiempo está con la cosa de conectar con lo material, con lo concreto, y a la vez es místico, ¿no? Tiene este viaje que de pronto entra en trance, y a los taxistas lo usan como un oráculo, ¿no? Vive ahí en una cuevita, La en cobita la ahí. estación de servicio, ¿no? Con toda la parafernalia de los sellos maya, ¿no? Tiene también la cosa del I Ching, ¿no? Y a la vez tiene frases del habla popular, ¿no? Dichos, letras de tango, ¿no? Bueno, Entonces hay mucho mezcla de eso, esta ¿no? cosa. De rituales, hay mucha de esa mística nocturna. Uno de los personajes es Moreira. El epígrafe es de Leonardo Fabio, de Juan Moreira, digamos. Hay una especie de como homenaje eh, a Fabio, a Leonardo Fabio. ¿Lo sentís así también? ¿Lo buscaste? Mira, Fabio para mí es un artista que yo respeto mucho, y me parece una figura fascinante, ¿no? Porque pues tiene esta cosa de lo popular, y a la vez con una poética muy personal, muy interesante, compleja. Bueno, es un autor que a mí me fascina, ¿no? Y hay algo que resuena en la novela, sí, no sé si la palabra es homenaje, pero está presente y es adrede, ¿no? Ay, También en el título, ¿no? El sí, título de la novela opera un poco por contrario con una frase del Moreira, que es con este sol, ¿no? En el Moreira de Fabio
está ahí el Moreira y dice, voy a morir con este sol. Dice, ¿no? Es para mí una escena preciosa, dramática, y en algún momento sentí que tenía que ver con mi novela por lo opuesto, ¿no? Entonces lo traje como homenaje en el título, y también está en el epígrafe, que también el epígrafe me sirve para la novela, ¿no? Porque trabaja los opuestos, lo binario, Sí, tiene que ver con esto sol, que decías, ¿no? Digo, luna, la parca se la imaginaba viniendo de noche, ¿no? ¿No? Con el sol. sí, tal cual, ¿no? Y resonaba por todos lados, entonces ahí lo puse como epígrafe. Sí. Marce, ¿querés leer un fragmento para que todavía no tiene la novela? Dale, cómo no, les leo una parte, no sé cuánto querés que lea. No, léete un par de fragmentos si querés. Dale, este es la parte bueno, una parte en que los personajes empiezan a deambular por la noche, hay un grupo de taxistas que se va, y dice así. Lo que siguió era de alguna forma esperable. Por la noche, los vizcachas se siguieron reuniendo con sus taxis frente al Córdoba, aunque el jorobado seguía sin aparecer, y esto era algo que a Moreira no le cerraba para nada. Sobre todo, le extrañaba la naturalidad con la que los vizcachas se tomaban la desaparición. Durante aquellas primeras noches, los del kiosco de al lado del bar, sobre Jean Lloré, intentaron tomar la posta como anfitriones. Hasta agregaron una mesita de plástico en la vereda y un par de asientos. Eran unos pibes del interior que hacían delivery de bebidas y se pasaban la noche charlando con los trapitos que cuidaban los autos del restaurante de la esquina. Con los vizcachas siempre se habían llevado bien, pero ese aire de complicidad sostenido a lo largo de los años ahora se empezaba a agrietar poco a poco. Hasta entonces, los trapitos y los pibes del kiosco habían sido esos muchachos macanudos con los que los tacheros charlaban de fútbol cuando salían a fumar a la vereda. El pisotón a la colilla marcaba la vuelta al bar y volvía a ubicar a cada cual en su sitio. Pero algo muy distinto era esta nueva fraternidad forzada. A la semana, la situación se hizo insostenible. Muy bueno, muy bueno. Para que todavía no leyó el libro, Jorobado es un taxista que desaparece y en un momento de la historia tienen que ir a buscarlo entre esto, bueno, el trío protagonista, este grupo de los cinéfilos, ¿no? De los taxistas, y Sí. Trompita, ¿no? En esa travesía. Marce, si bien es una historia en una parte realista, después vira un poco para lo fantástico. En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, mira, yo de entrada tenía en mente que el texto podía ir hacia lo fantástico. Ahí está la desaparición de este personaje, que es el jorobado, que es un personaje que condensa. Para mí, la novela, el tema central es lo binario, la oposición entre opuestos, ¿no? La polarización, ¿no? Que ya parte de la escena de la 125 en términos políticos, pero después se despliegan los personajes, ¿no? Y en los ambientes. Y el jorobado es eso, ¿no? Es un personaje que está tensionado entre lo humano y lo bestial. Y bueno, desaparece y yo dije, bueno, puede aparecer en algún momento lo sobrenatural, lo fantástico. Y yo fui construyendo la novela sin saber si necesariamente en algún momento iba a dar ese paso. Y me pasó que lo fui construyendo de tal manera que lo extraño se fue convirtiendo en familiar. Entonces en un momento sentí que podía dar ese paso y iba a ser un verosímil coherente, si se quiere, un verosímil que funcionaba. Y en un momento dije, bueno, me tiro a la pileta, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, de hecho Y di funciona, ese no, paso. no queda descolocado, ¿no? Este cambio. Bueno, me alegro. En el momento fue eso, fue decir, bueno, voy construyendo la extrañeza que se va incorporando y en algún momento doy el paso, bueno, lo di y después dije, bueno, ya está. Una vez que lo di, ya construí este verosímil y también apuesto a más elementos que aparecen de lo sobrenatural, de lo fantástico. Marce, ¿cómo se dio la llegada tuya a Tusquets Editores, una editorial importante? ¿Cómo se da la posibilidad de publicar? Bueno, yo creo que pasó que, bueno, ya viste que vengo publicando otras cosas. Bueno, mi primer libro salió. Primero yo publiqué El ciclista serial en Eloísa Cartonera, que ganó un concurso, el concurso de nueva narrativa Sudaca Border, que estaba Piglia como jurado en aquel tiempo, el 2005. Y después publiqué, bueno, Árboles de Tronco Rojo, Muerde Muertos. Después publiqué Farmacia en Factotum, que fue finalista del premio Página 12.
Entonces creo que había un recorrido que hizo que por ahí se interesara Tusquets en el material. A mí me ayudó mucho Claudia Piñeiro, a quien le había gustado farmacia, y bueno, me acercó la posibilidad del contacto para llegar a Tusquets. Y bueno, la leyó Paola Lucantis, le encantó la novela, y bueno, después hubo un proceso largo que tuvo que ver también con la situación del mercado editorial, que bueno, a partir del 2016, todos sabemos, se empezó a desplomarse, Sí. y esa era la época en que estaba mi novela ahí, empezando a circular por Tusquets. Y bueno, después fue a partir del 2017 creo que fue que se la hice llegar. Y bueno, ella apostó de entrada a la novela, y después fue encontrar el momento en que podía salir, ¿no? Y la paciencia, que Tuviste que manejar la paciencia. Eso tanto pensé. ella como yo tuvimos que tener. Pero bueno, yo elaboro la paciencia escribiendo algo nuevo. Siempre, viste, la cosa de, bueno, ya está, estoy buscando cómo publicar, ya saldrá, y me pongo a escribir otra cosa, y bueno, en el Sí, medio como para que escribir. pase un poco mejor, ¿no? Si no, te escuchaba 2016, 2017, se hizo larga la Sí, espera, sí. seguramente. Marce, Sí, en el medio estuvo la pandemia, no iba a salir en el 2020 en realidad. Iba a salir a principios de 2020, en mayo. sí, eso demoró bastante Bueno, los demoró al procesos. año siguiente. Marce, para finalizar, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Estás con algún proyecto nuevo? Sí, bueno, escribí un libro de cuentos, ya te decía en ese tiempo, que está ahí, que bueno, tengo que corregir algunas cosas más, pero por ahí agregué nuevos cuentos, ¿viste? Yo los libros de cuentos los voy armando así, voy sumando cuentos, y si hay uno que me gusta más que uno que está, saco otro, bueno, es más así, se va construyendo de forma más dinámica. Así que eso, tengo un libro de cuentos, y tengo un par de novelas que escribí hace un tiempo que están ahí, que me gustaría corregir y ver si las saco. Así que eso, un libro de cuentos y unas novelas que quiero ir corregir. Después escribí una novela que está a medio camino entre ser novela y novela, de un detective, bueno, el detective del ciclista serial, que lo volví a retomar ahora en pandemia. Es un detective que tiene que resolver un caso en pandemia, y escribí unas 40 páginas en este último tiempo, y bueno, quedó ahí, pero para mí va a ser novela. Bueno, Así tenés igual que varias cosas dando vueltas o cerca de... suelo hacer así, ¿viste? Voy escribiendo varias cosas, y de pronto empieza a cuajar algo y me concentro más ahí, y después voy y vengo. Así que así. Marce, muchísimas gracias. Un placer poder tenerte acá como entrevistado. Bueno, Mauro, muchas gracias a vos, y bueno, a tu público le mando un saludo. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo grande. Chao, Marce. Hasta Nos luego. vemos. Chao.